Hola queridos estudiantes, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Soy la maestra Candy Coronel de primero de secundaria. El tema que desarrollaremos hoy es polígonos regulares. Agarra tu texto, vámonos a la página 245 y empecemos. Vamos a ver dónde podemos ver los ejemplos de polígonos regulares. Tenemos aquí el diseño de una pared donde cada pieza tiene la forma de un hexágono. Y el hexágono, como sabemos, tiene 6 lados. Y cada una de estas piezas tiene la misma medida, por lo que se puede poner unas con otras. Tenemos el siguiente letrero en una vía pública, donde esta figura tiene 8 lados. Aquí tiene esta forma y son los 8 lados. Por lo tanto, este es un polígono octágono. Tenemos aquí un balón y las formas que forman todo el balón son de 5 lados. Por lo tanto, es un pentágono. Vamos a ver los elementos de un polígono. Tenemos sus vértices, el vértice A, aquí el vértice A, B, C, D y E. Esos son los vértices. Y luego tenemos sus lados, que serían aquí el lado A, B, C, D y E. Luego tenemos un centro, un radio, que va a ser la medida desde el centro hasta uno de los vértices del polígono. Luego tenemos el apotema, que es una medida o un segmento que une el centro, un punto medio del lado. En este caso del lado D y C, su punto medio es este. Y desde ese punto medio hasta el centro es el apotema. Ahora, tenemos una diagonal y la diagonal es aquella que une un punto del vértice hasta otro vértice que no sea consecutivo. Entonces tenemos la diagonal, que es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Y los ángulos de este polígono siempre van a ser iguales. Tenemos el ángulo A, que es igual al ángulo B, igual al ángulo C, al D y al ángulo E. Todos son iguales. Entonces esos son los elementos de un polígono. Ahora, vamos a ver la clasificación según el número de lados. El de 3 lados es un triángulo, el de 4 lados un cuadrilátero, 5 lados es un pentágono, el de 6 lados iguales es un hexágono, el de 8 lados un octágono, de 9 eneágono, de 10 decágono y de 12 lados iguales un dodecágono. Entonces, esa es la clasificación según el número de lado de los polígonos. Ahora, vamos a ver cómo son los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados. Por consiguiente, 4 ángulos. Aquí, como pueden ver, tiene 4 lados, 4 ángulos. Y pueden ser cóncavos o convexos. En el caso de los convexos, son aquellas que sus ángulos internos miden menos de 180 grados. Estos son los convexos. Convexo.
Y aquí tenemos un cuadrilátero cóncavo. Ahí está, cóncavo. ¿Qué significa? Que al menos uno de sus ángulos de este cuadrilátero mide más de 180 grados. Entonces esos son los cuadriláteros convexo y cóncavo. Ahora, vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros. Tenemos el primero, que es un paralelogramo. Tenemos la clasificación de los cuadriláteros, que son paralelogramos, trapecios y trapezoides. En el caso de los paralelogramos, son aquellos que tienen dos pares de lados paralelos. Aquí, como pueden ver, es paralela a su opuesto, paralela a su opuesto. En el caso de los trapecios, cuando hay un par de lados opuestos paralelos. Entonces pueden observar aquí los únicos lados paralelos serían las horizontales. Las verticales no son paralelos. Y en el caso de los trapezoides, no hay ningún par de lados paralelos, ninguno. Los paralelogramos se clasifican en cuadrados. Vamos a trazar un cuadrado. Okay. Ahí está. Tenemos ya nuestro polígono de 4 lados iguales y vamos a ver los ángulos. Un ángulo recto, el ángulo B también es recto, el ángulo C y el ángulo D. Entonces, como puedes observar, el cuadrado tiene todos sus lados iguales, incluyendo los ángulos que miden 90 grados. Ahora, vamos a ver un rectángulo. Ahí está, tenemos un rectángulo donde sus lados opuestos son iguales. Como podemos ver en el rectángulo, sus lados opuestos son iguales, tanto las horizontales como las verticales. Ahora vamos a ver los ángulos. Los ángulos nos dice que tiene ángulos rectos. Entonces tendríamos aquí el ángulo A. Es un ángulo recto. El ángulo B también es un ángulo de 90 grados. El ángulo C y el ángulo D. Entonces sus lados opuestos son iguales y sus ángulos de 90 grados, ángulos rectos. Ahora vamos a ver los romboides. Aquí tenemos un romboide conocido también como paralelogramo, porque tiene sus lados opuestos que son paralelas. Y sus ángulos, los ángulos consecutivos, son diferentes. Significa que el ángulo A es diferente al ángulo B. Los consecutivos B y C también son diferentes. Entonces, vamos a verificar esto. El ángulo B. El ángulo C y finalmente el ángulo D. Ahí está. Entonces, como puedes observar, en el ángulo A es 120.96 grados y el ángulo B, que llegaría a ser consecutivo, mide 59.04 grados. Por lo tanto, sus ángulos consecutivos son diferentes. Ahora, vamos a ver el ejemplo de un rombo. Aquí tenemos un rombo donde vamos a verificar que sus lados opuestos son iguales y sus ángulos consecutivos son desiguales. Como puedes observar, el lado opuesto de B y C es AD, que tiene la misma medida. Tenemos entonces todos sus lados opuestos que son iguales. Y ahora vamos a verificar los ángulos. El
ángulo A, el ángulo B, el ángulo D y el ángulo D. Ahí está. Tenemos los 4 ángulos y como puedes observar, los opuestos son iguales, pero los consecutivos, como el A y el B, son diferentes. Ahora, veamos la clasificación de los trapecios. Los trapecios se clasifican en rectángulo que posee 2 lados perpendiculares, es decir, que forman ángulos de 90 grados. Aquí tenemos 2 ángulos que son 90 grados. Luego tenemos el triángulo isósceles. En el triángulo isósceles sus lados oblicuos son iguales. Por esto tiene una misma altura. Estos son sus lados oblicuos. Luego tenemos el escaleno, donde todos sus lados son de diferente longitud. Entonces esa es la clasificación de los trapecios. Y por último tenemos la clasificación de los trapezoides. Los trapezoides se clasifican en simétricos, que significa que tienen un par de lados iguales y el siguiente par diferente. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, este cuadrilátero lo voy a dividir en 2. La parte de arriba es simétrica a la parte de abajo. Entonces, si nosotros trazamos esta figura en un papel, lo cortamos y lo doblamos por las líneas imaginarias, va a formar una misma figura. Y estos 2 lados son iguales. Luego tenemos los trapezoides que son asimétricos. ¿Qué significa? Que son aquellos que no son simétricos de ningún lado. Si yo doblo esta figura de una u otra forma, no tiene simetría. Por lo tanto, esa es la clasificación de los polígonos regulares e irregulares y la clasificación de los cuadrados. Muy bien, estudiantes. Continúen viendo más ejemplos de polígonos regulares. Revisa siempre tu entorno, regístralo en tu cuaderno y no te olvides completar las actividades de tu texto. También revisa los materiales del Ministerio de Educación en las diferentes redes sociales y en la página del Ministerio de Educación como Educa Bolivia. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.